no solo abandonó el escenario, sino que desapareció. En plena gira, sin previo aviso, Richie Sambora dejó Bon Jovi, dejando tras de sí un silencio atronador que ningún acorde potente pudo llenar. Para un hombre que en su día estuvo codo con Jon Bon Jovi, la decisión no solo fue impactante, sino que se percibió como una traición. Pero lo que sorprendió aún más a los fans fue lo que vino después. Nada, ni un álbum en solitario, ni apariciones en festivales, ni un regreso por todo lo alto. Solo silencio. El mundo del rock que una vez aclamaba su nombre apenas le prestaba atención. Ahora, años después, Jon Bon Jovi por fin ha decidido hablar. Y lo que cuenta dibuja un retrato inquietante de un hombre en el que nadie podía confiar, ni siquiera sus amigos más cercanos. De hermanos a extraños. Hubo un tiempo en el que Jon y Richie eran inseparables, el dúo de oro del rock de estadio. Juntos, escribieron himnos que iluminaron estadios y definieron una época. Living on a Prayer, Wanted Dead or Alive y I'll Be There For You. La química, eléctrica. En el escenario, eran como el trueno y el relámpago. En el estudio, eran mágicos. Los solos conmovedores y las ricas armonías de Richie dieron a Bon Jovi su peso emocional. El fuego, la concentración y la visión de Jon llevaron a la banda a la cima. Su relación no era solo creativa, era calculada. Jon estaba construyendo un legado. Richie era el copiloto que hacía volar el sueño. Durante décadas funcionó, hasta que dejó de hacerlo. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué desapareció Richie en el momento álgido de su éxito? ¿Y por qué la comunidad rockera lo trata como a un fantasma? Las respuestas están al caer, y podrían reescribir todo lo que creías saber sobre una de las mejores colaboraciones del rock. Se complementaban con profesionalidad. Jon llevaba el timón y Richie aportaba el alma. Esta dualidad ayudó a la banda a capear los cambios en la industria que acabaron con muchos de sus compañeros. Juntos, parecían imparables, y nadie podía imaginar la banda sin uno de ellos. Durante la era del grunge, cuando el rock de estadio se consideraba anticuado, Bon Jovi no se derrumbó, sino que evolucionó. La disposición de Sambora a experimentar con nuevos sonidos y el agudo instinto de Jon para atraer al gran público les mantuvieron en las listas de éxitos. Álbumes como Keep the Faith y Crush modernizaron su sonido sin perder su base de fans. Aunque sus diferencias estilísticas a veces causaban tensiones, compartían un objetivo común: la supervivencia comercial. Era una fórmula que habían perfeccionado y que les funcionaba bien, o al menos eso creían todos. Pero a mediados de la década de 2000, empezaron a aparecer las primeras grietas. Fuentes cercanas a la banda informaron de que los crecientes problemas personales de Sambora empezaban a afectar a su fiabilidad. Sus bien documentadas batallas contra la adicción y su estancia en rehabilitación no eran ningún secreto, pero la banda mantuvo el silencio en público. Jon, sin embargo, se vio cada vez más obligado a asumir solo la responsabilidad del liderazgo. Según fuentes internas, los ensayos de las giras y las obligaciones con la prensa se convirtieron con frecuencia en esfuerzos individuales, y Jon asumió más responsabilidades a medida que Sambora se volvía menos constante. La relación creativa también comenzó a deteriorarse. Mientras Jon se inclinaba por una composición pulida y con conciencia social en los últimos álbumes, Sambora se inclinaba más por un material crudo y basado en el blues. La división se hizo evidente en las sesiones de estudio, donde, según se informa, Sambora chocó con los productores que Jon había contratado para agilizar el proceso. Lo que antes era una dinámica equilibrada de tira y afloja, se convirtió en un conflicto por el control. Los dos hombres querían cosas diferentes y pronto la única solución lógica fue separarse. Jon continuaría con Bon Jovi y Sambora seguiría su carrera en solitario. La hermandad, que en su día fue el núcleo emocional de la banda, se convirtió en una relación transaccional. Seguían actuando juntos, pero la camaradería se estaba desvaneciendo. La comunicación se redujo al mínimo, las decisiones se tomaban de arriba a abajo y la confianza comenzó a erosionarse. Según un antiguo técnico de la banda, se notaba entre bastidores. Jon estaba concentrado y agudo. Richie parecía distante, como ausente. Pronto, incluso lo mínimo se volvió difícil de mantener.
la salida repentina que se escuchó en todo el mundo. El 2 de abril de 2013, Richie Sambora abandonó abruptamente la gira mundial Because We Can de Bon Jovi, a pocas horas de un concierto programado en Calgary. El comunicado oficial citaba motivos personales, pero las repercusiones internas fueron inmediatas y devastadoras. Nadie en la banda lo vio venir. No hubo advertencia previa. No había plan para reemplazarlo. En un momento, Sambora estaba en la alineación. Al siguiente, se había ido, dejando a una de las giras de rock más importantes del año luchando por mantenerse a flote. Los fans estaban confundidos. El concierto en Calgary siguió adelante sin una palabra desde el escenario. En menos de 24 horas, el guitarrista Phil X fue contratado para llenar el vacío. Se anunció como una solución temporal, lo que llevó a muchos a creer que Sambora volvería en cuestión de días. Pero no fue así. Los días se convirtieron en semanas, luego en meses. Finalmente, quedó claro que Richie no iba a volver y nadie de la banda estaba dispuesto a explicar por qué. Entre bastidores, Jon Bon Jovi se ocupaba de controlar los daños. Los promotores exigían respuestas. Las salas y los patrocinadores se encontraban en una situación de incertidumbre. Jon tuvo que intervenir personalmente para estabilizar la situación, haciendo declaraciones, asistiendo a eventos de prensa y llevando él solo la imagen pública de la banda. Evitó criticar directamente a Sambora, pero su tono dejaba claro que no formaba parte del plan. En Tournament, compañeros de banda como David Bryan y Tico Torres guardaron silencio. Siguieron el ejemplo de Jon y mantuvieron una imagen pública de unidad. Sin embargo, varias fuentes cercanas a la gira confirmaron que la decisión de Sambora fue una sorpresa incluso para sus allegados. No hubo ninguna conversación formal, ni se hizo ningún intento por reprogramar o renegociar las fechas. Un veterano manager de giras, que había trabajado con la banda durante varias décadas, dijo que Richie no solo abandonó la gira, sino que dejó a todo el mundo en la estacada. Cuando los medios de comunicación comenzaron a indagar, Sambora finalmente dio una explicación. Necesitaba dar prioridad a su hija, Ava. Habló de querer ser un padre a tiempo completo y criticó el ajetreo de la vida en gira. El relato era personal, incluso comprensivo, pero el momento en que se produjo suscitó preguntas. Si su marcha se debía a motivos familiares, ¿por qué no había dado un paso al lado antes de que comenzara la gira? Y si era urgente, ¿por qué no se comunicó directamente con la banda? La forma en que lo hizo denotaba o bien a un hombre al límite o bien a alguien extremadamente poco fiable. Es esta combinación la que Jon Bon Jovi ha insinuado desde entonces cuando se le pregunta por qué los rockeros se han negado a trabajar con Richie Sambora. A pesar de su estatus legendario, Sambora quedó marginado musicalmente. ¿Por qué otros rockeros no dieron un paso al frente para trabajar con Sambora durante sus años en solitario? En la industria musical, un solo golpe a tu reputación puede ser suficiente para alejar a la gente. ¿Por qué los rockeros se alejaron? En los meses y años que siguieron a la salida de Richie Sambora de Bon Jovi, algo quedó claro: el mundo del rock se distanció. Mientras los fans esperaban colaboraciones de alto nivel o un regreso en solitario digno de su pasado, la industria permaneció en silencio. No hubo apariciones en festivales, ni reencuentros sorpresa, ni colaboraciones con artistas contemporáneos o clásicos. A pesar de su estatus como uno de los guitarristas más influyentes del rock, Sambora había desaparecido prácticamente de la escena musical colaborativa. Su proyecto conjunto con el guitarrista australiano Ori Ante, bautizado como RSO, se anunció como un regreso a sus orígenes, con dos artistas veteranos que se unían para formar un dúo renovado y salir de gira. Pero el proyecto nunca llegó a despegar. Sin embargo, Ori Ante y Sambora comenzaron una relación sentimental solo un año después de que éste abandonara Bon Jovi, lo que llevó a muchos a preguntarse si su colaboración tenía un significado más personal que el de relanzar su carrera. El lanzamiento del álbum se retrasó, la promoción fue inconsistente, e incluso los fans más fieles de Bon Jovi tuvieron dificultades para conectar con el material. Fue una reaparición tibia de un hombre que en su día fue conocido por sus himnos electrizantes y sus solos dignos de un estadio. Los veteranos de la industria tomaron nota y el impulso se apagó rápidamente.
Dado que Zambora había mostrado su deseo de tomar un rumbo musical diferente al de Jon Bon Jovi, tanto los fans como los expertos del sector se quedaron sorprendidos. No se aprovechó el momento, no se aprovechó la oportunidad de poder finalmente hacer lo suyo. Y lo que es más importante, los rockeros que una vez admiraron a Zambora tampoco le ofrecieron su apoyo. A puerta cerrada, la reticencia a trabajar con Zambora parecía tener menos que ver con la música y más con la reputación. Un productor de renombre, que había trabajado anteriormente en discos de Bon Jovi a principios de la década de 2000, reveló el consenso tácito. Todo el mundo respetaba el talento de Richie, pero se había vuelto poco fiable. Nunca se sabía si iba a aparecer. Esa falta de fiabilidad se extendía más allá del escenario. Había rumores de cancelaciones de última hora, ausencias a sesiones de composición y comportamiento errático durante la producción. Zambora podía tener talento, pero era un riesgo que nadie estaba dispuesto a correr. La batalla de Zambora con el alcohol había sido bien documentada a lo largo de los años, y en varias ocasiones decidió ingresar en rehabilitación. Sin embargo, su repentina salida de Bon Jovi y los motivos que la motivaron no sentaron bien a muchos en la industria. Nadie le culpó por querer pasar tiempo con su hija, pero no se abandona una gira a mitad por ese motivo. Muchos comenzaron a preguntarse cuál era la verdadera razón, y este elemento desconocido hizo que aquellos que una vez le admiraron se alejaran. En una industria en la que la consistencia es la moneda de cambio, la imprevisibilidad de Zambora se convirtió en un lastre. El riesgo de alinearse con alguien que podía desaparecer a mitad de un proyecto era demasiado alto para muchos artistas, especialmente con la reducción de los presupuestos para giras y el acortamiento de los ciclos de los álbumes. La noticia se difundió discretamente y el teléfono dejó de sonar. Incluso sus amigos del mundo del rock dudaban en involucrarlo en nuevos proyectos. Jon Bon Jovi se negó durante años a hablar públicamente sobre la ruptura. Su silencio era calculado, en línea con su imagen cuidadosamente gestionada. Pero en una rara entrevista en 2020, cuando le preguntaron si todavía hablaba con Richie, la respuesta de Jon rompió ese silencio. Es horrible. 2 palabras. Contundente. Sin filtros. No se trataba solo de una decepción personal, sino que insinuaba años de frustración por la ausencia de Zambora, sus decisiones y la carga que Jon había llevado solo desde la separación. En ese momento, los 2 hombres habían tenido un contacto mínimo durante 7 años, y solo se habían reunido para la incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll. Durante 30 años, Jon Bon Jovi había visto a sus compañeros de banda permanecer a su lado, pero finalmente sucumbió a sus propios demonios de la adicción y la falta de fiabilidad. Estaba al límite, y estaba claro que ni siquiera él estaba dispuesto a trabajar más con Zambora. Dentro de la comunidad rockera, ese comentario improvisado no pasó desapercibido. Más bien confirmó lo que otros pensaban pero no se atrevían a decir. Zambora no solo había desaparecido del foco de atención, sino que había sido apartado por una comunidad que en su día lo había celebrado. El silencio de sus compañeros se convirtió en una acusación tácita. Para alguien con el pedigrí de Zambora, esa ausencia lo decía todo. El lado de Zambora Richie. Zambora nunca ha guardado silencio sobre su decisión de dejar Bon Jovi. A lo largo de los años, ha ofrecido algunas pistas sobre su elección, normalmente enmarcándola en su papel como padre. En entrevistas, Zambora mantuvo que alejarse de la banda no tenía que ver con conflictos ni con el ego, sino con la familia. Su hija Ava, que entonces entraba en la adolescencia, era el centro de atención. Dejó claro que ella lo necesitaba más que la banda. En el documental de Hulu de 2024, Thank You, Good Night, The Bon Jovi Story, Zambora dijo de su hija Ava, ella me necesitaba y yo la necesitaba. De verdad, no teníamos suficiente tiempo. Las cosas se acumulan y yo estaba lidiando con eso. Además de formar parte de una de las bandas más grandes del mundo, la banda estaba estancada en ese momento y mi trabajo era decirlo. A primera vista, la explicación tenía sentido. Muchos fans lo vieron como un gesto desinteresado, poco común en una industria a menudo definida por el ego y la ambición. Para algunos, Zambora se volvió más humano, más cercano. Pero otros no se creyeron tan fácilmente esa historia. No porque dudaran del amor que sentía por su hija,
sino porque no se alejó por completo de la música. Seguía componiendo, grabando y haciendo giras, pero no con Bon Jovi. Poco después de su salida, Sambora se embarcó en varios proyectos musicales, entre ellos la colaboración con Orianthi en RSO. Apareció en eventos, concedió entrevistas y siguió activo en el estudio. Eso creó una contradicción demasiado grande como para que muchos la ignoraran. Si el problema era realmente alejarse de las exigencias de la gira, ¿por qué seguía actuando y promocionándose? No es que quisiera ser padre, es que no podía estar en la banda y gestionar todo lo demás que estaba pasando en su vida. Pero en lugar de tomarse un descanso o pedir ayuda, simplemente se largó. Los que conocían el ambiente entre bastidores se hacían eco de este sentimiento. Su marcha no fue un plan, fue una huida. Jon Bon Jovi, por su parte, rara vez ha abordado de frente la justificación de Sambora, pero cuando se le ha preguntado por los motivos de la marcha de Richie, ha dado una respuesta coherente a lo largo de los años, la misma que ha mantenido en el documental. Lo estaba disfrutando y pensaba que todos los demás también, afirma. Pero creo que fue entonces cuando los retos empezaron a suponer un desafío para Richie. Estaba pasando por un mal momento. Sambora necesitaba espacio. Jon quería continuidad, y esa diferencia puede ser precisamente lo que puso fin a una de las colaboraciones más duraderas del rock. E incluso ahora, sigue fracturada. Jon Bon Jovi rompe su silencio. Le llevó años, pero Jon Bon Jovi finalmente comenzó a abrirse, solo un poco, sobre la ruptura de una de las colaboraciones más duraderas del rock. Durante mucho tiempo, su enfoque fue el silencio. Mientras los fans especulaban y los periodistas insistían, Jon se mantenía firme. La banda seguiría adelante, sin culpas, sin dramas. Pero con el paso del tiempo y las preguntas continuas, la máscara empezó a resbalar. Cuando le propusieron hacer un documental, finalmente sintió que era el momento adecuado para contar su versión de la historia, para hablar abiertamente sobre el impacto que tuvo la marcha de Sambora en la banda y, quizás, dar una idea de por qué otros miembros de la industria se han distanciado del guitarrista. Pero incluso esto causó problemas. Jon admitió haberse sentido abandonado en un momento en el que la banda necesitaba estabilidad. La gira Because We Can fue una operación global en la que participaron cientos de personas, contratos y una planificación a largo plazo. Que un miembro clave desapareciera sin previo aviso era más que un inconveniente, era una traición. Estábamos muy enfadados, decepcionados y conmocionados, dijo Bon Jovi en el programa. No sabíamos si Richie se iba a perder un concierto, una semana o una gira. En ese momento, no querías creer que no volverías a verlo en ese escenario. Según se informa, Richie Sambora solo aguantó hasta el tercer episodio del documental antes de marcharse. Al parecer, estaba molesto por la forma en que se le retrataba en el programa, mientras los demás miembros de la banda hablaban de su salida. Pero los fans también tienen su propia teoría sobre por qué Sambora ha vuelto a marcharse. He visto un fragmento de Richie en el documental y está claro que está borracho, escribió un usuario de las redes sociales. A continuación, cientos de personas se hicieron eco de la misma opinión. Los demonios que quizá habían apartado a Sambora y habían provocado que otros rockeros se negaran a trabajar con él no habían desaparecido. Una vez más, había demostrado que no podía aguantar y tal vez había sellado su destino dentro de la industria musical. Muchos se preguntaban si volverían a ver a Sambora sobre el escenario con Bon Jovi. Aparte del documental, Jon siempre se ha mantenido relativamente callado en lo que respecta a Sambora, tal vez por respetar el vínculo que una vez tuvieron. Sin embargo, de vez en cuando se vislumbra su frustración. Lo que Jon no hizo fue declarar la guerra en la prensa. No hubo ataques públicos, ni memorias acusatorias, ni revelaciones entre bastidores. Dejó que la salida de Sambora hablara por sí misma. Y al hacerlo, controló sutilmente la narrativa. La banda siguió adelante. Las entradas se siguieron vendiendo. Los álbumes siguieron en las listas. Jon se aseguró de que Bon Jovi no se derrumbara bajo el peso de la nostalgia o la lealtad fracturada. No necesitaba decir que Richie Sambora se había ido para siempre. El silencio, sostenido y estratégico, lo decía todo. El hecho de que la pareja apenas haya hablado en los años transcurridos desde que Sambora se marchó dijo a los demás en la industria todo lo que necesitaban saber sobre Sambora.
Si su amigo más cercano había llegado a un punto de ruptura con el comportamiento de Sambora, entonces quedaba poca esperanza para los demás. Los colaboradores que se marcharon. La señal más clara de que la reputación de Richie Sambora había cambiado no llegó en los titulares ni en las entrevistas, sino en el silencio. El silencio de los créditos de colaboraciones que nunca se materializaron. A pesar de décadas de éxito, su icónico trabajo con la guitarra y su talento para componer canciones que ayudaron a definir una época, Sambora se ausentó de forma extraña del ecosistema del rock tras su separación de Bon Jovi en 2013. Su teléfono, que antes no paraba de sonar con peticiones, de repente quedó en silencio. No hubo colaboraciones que acapararan los titulares. Ni Slash, ni Dave Grohl, ni Paul McCartney, ni Lenny Kravitz, ni siquiera apariciones secundarias en álbumes clásicos o cameos en conciertos tributo. Incluso antiguos aliados que habían tocado con Sambora en el estudio o lo habían elogiado en entrevistas ahora mantenían las distancias. La ausencia era demasiado generalizada como para ignorarla. Un antiguo ingeniero de estudio que trabajó en varios discos de Bon Jovi notó el cambio de tono entre bastidores. En los años 90, todo el mundo quería a Richie en sus proyectos, dijo. Después de 2013, la gente temía que no apareciera o que les dejara plantados. El talento nunca fue el problema. Era la constancia. Incluso mientras Sambora desaparecía del foco de la colaboración, Jon Bon Jovi acumulaba elogios. Llevó a la banda a su incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2018. Pronunció discursos importantes, lanzó álbumes que abordaban temas globales y personales, y mantuvo su relevancia sin apoyarse en la nostalgia. Su nombre siguió apareciendo en los titulares por las razones adecuadas. Las contribuciones de Sambora al legado de Bon Jovi no se borraron. Ni mucho menos. Sus riffs, armonías y coautorías siguen siendo esenciales para el sonido de la banda, pero su nombre comenzó a aparecer con menos frecuencia en retrospectivas y documentales. Se le mencionaba menos en los especiales de aniversario y, cuando se hacía referencia a él, solía ser en pasado. En el mundo del rock, la lealtad es una moneda de cambio, pero también lo es la coherencia. Richie Sambora, que en su día fue venerado como un colaborador de confianza y una fuerza creativa, se convirtió poco a poco en un ejemplo a no seguir, no porque su talento desapareciera, sino porque la imprevisibilidad que le rodeaba le hacía demasiado arriesgado. Se quemaron puentes, el fin de un legado del rock. Los rumores de una reunión nunca han cesado. Cada vez que se cumple un hito, el aniversario de un álbum, un documental sobre la banda, una entrega de premios, los fans y los medios especulan. ¿Volverá Richie Sambora? ¿Podrá el icónico dúo recuperar su ritmo? El momento más tentador llegó en 2018, durante la esperada incorporación de Bon Jovi al Salón de la Fama del Rock and Roll. Sambora se unió a la banda en el escenario para una única actuación. Se trataba de un gesto simbólico, un guiño a la historia, pero lo que debería haber sido triunfal resultó frío. Su interacción fue mínima, la energía apagada. Fue una obligación profesional, no una celebración. Esa aparición no cambió en nada la realidad subyacente. Jon Bon Jovi, por entonces, se había comprometido plenamente con un futuro sin su antiguo compañero de banda. La formación de la banda había evolucionado. Nuevas voces creativas habían llenado el vacío. Entre bastidores, no había ningún diálogo en curso, ni planes de volver a conectar. Pero en el documental de 2024, los fans finalmente pudieron vislumbrar el motivo. Y no es porque Jon esté cerrado a la idea de una reunión. He estado esperando en la puerta durante 10 años, dijo Bon Jovi, reconociendo que la pareja nunca ha hablado adecuadamente sobre la salida de Sambora. Pero para que quede claro, no había nada más que amor. Nunca hubo una pelea. Al fin y al cabo, estar en una banda de rock no es una condena de por vida. Tenía que lidiar con otros problemas. Jon todavía parece aferrarse a la esperanza de que Sambora pueda cambiar. Richie Sambora, por su parte, ha dejado la puerta entreabierta en entrevistas. A lo largo de los años, ha expresado su interés en reconciliarse en sus propios términos. Poco después de la emisión, reveló: pero esas declaraciones suenan huecas para quienes han visto evolucionar a la banda. Para Jon Bon Jovi, ese tipo de condicionalidad vaga es precisamente el problema. La incertidumbre es una desventaja, no una virtud.
y no está dispuesto a poner en peligro la estabilidad por la que luchó tras la salida de Sambora. Los fans, como siempre, están divididos. Algunos se aferran a la esperanza, imaginando que un regreso podría devolver la energía de los mejores años de la banda. Otros reconocen que Sambora no se ha hecho ningún favor y que, al parecer, sigue sin estar en el buen camino. La realidad es que cuanto más tiempo permanece alejado Sambora, más difícil es justificar su regreso. La banda no puede arriesgarse a otro incidente como su abrupta salida en 2013. Y, al parecer, nadie más en la industria quiere correr el riesgo. Entre bastidores, la industria ya ha pasado página. Un antiguo manager de gira de Bon Jovi lo resumió sin rodeos. La tragedia no es solo que Richie Sambora dejara Bon Jovi, es que nunca hizo un esfuerzo significativo por volver. Es posible que utilizara a su hija como excusa para su propia falta de fiabilidad. Y con el tiempo, a medida que menos artistas se interesan por él, su presencia se desvanece aún más en el recuerdo. Su brillantez sigue siendo indiscutible, pero la brillantez sin constancia no dura. Cuando los rockeros se negaron a trabajar con Richie Sambora, no se trataba de rencor, se trataba de lecciones aprendidas, y nadie quería quemarse con él como lo había hecho Jon Bon Jovi. ¿Crees que Jon Bon Jovi y Richie Sambora volverán a reunirse? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.